Somos de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Escuela Profesional de Contabilidad. Nosotros vamos a exponer la Escuela Económica Deductiva. Para iniciar, el curso es de normativa contable. La profesora es María Luzgarda Paza Tapia. Y como ya mencioné anteriormente, el tema es Escuela Económica Deductiva. Los integrantes son José Tito Paredes, Diego Edgar Ramos Sotelo, el quien les habla, Daniel Castro Vega y Juan Mamani Carlo, del primero A. En primer lugar, la Escuela Económica Deductiva tiene dos grandes representantes, el cual es Robert Thomas Sprouse, y el cual les voy a hablar ahora. Él nació en una zona rural en San Diego el 11 de enero de 1922 y al regresar de la Universidad Estatal de San Diego en el Helleville, se inspiró en su profesor Charles W. Landen para especializarse en contabilidad y emprender una carrera de contabilidad. Su vida básicamente se trata de fracasos, pero él supo superar esos fracasos y por eso es un representante al cual yo admiro mucho. Maurice Moniz nació en 1910 hasta el 2009 y pasó 2 años en el programa de trabajo cooperativo en la Universidad de Cincinnati con la expectativa de convertirse en un ingeniero comercial. El trabajo incluyó 1 año en un taller mecánico y 1 año como contable en la caja de ahorros. El primer bloque de postulados relativos al entorno en el que la contabilidad se desenvuelve es el siguiente. Postulado de cuantificación. Los datos cuantitativos son útiles en la adopción de decisiones económicas racionales, por ejemplo, en la elección entre alternativas para que las elecciones estén correctamente relacionadas con las consecuencias. Postulados de intercambio. La mayoría de los bienes y servicios producidos se distribuyen a través del intercambio, no siendo directamente consumidos por sus productores. Postulados de entidades. La actividad económica se lleva a cabo por unidades o entidades específicas. Cualquier informe acerca de su actividad debe de identificarse con claridad la unidad o entidad particular a la que se refiere. Postulados de periodos de tiempo. La actividad económica tiene lugar en periodos específicos de tiempo. Cualquier informe relativo a esa actividad debe de identificarse claramente el periodo de tiempo al que se refiere. Postulados de unidad de medida. El dinero es el común denominador en cuyos términos se miden bienes y servicios, incluidos el trabajo, los recursos económicos y el capital. Cualquier informe debe de indicar claramente la unidad monetaria, por ejemplo, dólares, francos, libras. Las funciones de la contabilidad. Medir los recursos pertenecientes a las entidades específicas. Reflejar las obligaciones y el neto patrimonial de estas entidades. Medir los cambios en sus recursos, obligaciones y neto patrimonial. Asignar dichos cambios a periodos específicos de tiempo y expresarlos en términos monetarios como denominación común. Postulados del ámbito propio de la contabilidad. El trabajo de Moniz está destinado principalmente a presentar y discutir los estados financieros. Todos estos postulados o principios que Moniz mencionó servirán más adelante como soporte para la construcción de principios. Los 4 postulados del ámbito propio de la contabilidad. Postulado básico 1. Estados financieros. Si bien es cierto, hasta la actualidad ya se llevaba registro sobre las operaciones que se realizaba la entidad mediante la partida doble que fue desarrollada por Luca Pacioli. Pero ¿cómo se podía determinar si en la entidad tenía pérdida o ganancia en sus operaciones? En base a eso, Moniz en su postulado dijo que los resultados del proceso contable se expresan en un conjunto de estados financieros que están relacionados entre sí. Postulado básico número 2. Precio de mercado. Al desarrollar Moniz este postulado, se dio el abandono al criterio tradicional del valor histórico,
y nos dice que los datos contables se basan en precios generados en intercambios pasados, presentes y futuros. Por otro lado, también nos dice que el intercambio no necesariamente significa precio actual en el momento de la transacción. Los datos contables se basan en precios generados en intercambios pasados, presentes y futuros que tuvieron lugar hasta el momento o que se espera que sucedan. Postulado básico número 2. Entidad. Monich en este postulado nos dice que los registros contables deben realizarse independientemente por cada entidad, por más que ésta tenga sucursales, lo cual Monich, al desarrollar este postulado, dice que los resultados del proceso contable se expresan en relación con unidades o entidades específicas. Postulado básico número 4. Provisionalidad. Este postulado alude fundamentalmente a la problemática de la periodificación, es decir, a la distribución. Los resultados de operaciones contables para periodos de tiempo relativo cortos son provisionales, ya que es necesario establecer distribuciones entre periodos pasados, presentes y futuros. Consecuencias del postulado básico número 4, que sería de provisionalidad. La primera consecuencia vendría a ser es que la necesidad de utilizar estimaciones y el uso del criterio subjetivo, que reposan en juicios de valor. El segundo vendría a ser que la toma de decisiones recae sobre variables desconocidas. Así, se pueden distinguir dos situaciones en el que el componente subjetivo puede reemplazarse por procedimientos estadísticos y aquellas otras en las que las variables no pueden cuantificarse ni en ocasiones identificarse. Buenas tardes, mi nombre es Juan y en esta parte yo les hablaré de los principios de contabilidad que intentaron desarrollar Monich y Sprouse. ¿Cómo se llegaron a formular? ¿Cuál fue el inicio o el procedimiento de creación? Bien, primeramente sentaron las bases teóricas, esto a través de 3 bloques, 3 postulados que fueron mencionados anteriormente. En lo que respecta a los principios, se puede hacer mención de algunas características relevantes. Esto según Tua Pereda. Como todo usuario participante en una empresa, siempre se tienen necesidades de información y para poder satisfacerlas, debe de cumplir con ciertos requisitos. Pero lo fundamental aquí es que dicha información sea útil para la mayor cantidad de usuarios y no solamente para un pequeño grupo determinado. Es decir, que puedan satisfacer las necesidades de todos los grupos de intereses que confluyen en la empresa. La segunda característica es la cobertura de los principios. Por un lado, son reglas específicas, cuyo origen posee una cobertura muy amplia. Esto debido al método deductivo, partiendo de lo general a lo específico. Pues de haber sido al revés, es decir, al haber empleado el método inductivo, se hubiera corrido el riesgo de manipular o influenciar incorrectamente en el proceso de elaboración de los principios de contabilidad. Otro de los aspectos es que la contabilidad se enfoca en el campo empresarial, pues se quiera o no, si se analizan detalladamente las bases teóricas y posteriormente los principios derivados de esta, se puede concluir de que el sentido o el rumbo que tienen los principios van más allá, van más para el sector empresarial, a la contabilidad empresarial, lo cual vendría a ser un campo delimitado. En otras palabras, estos principios tienen un campo específico de aplicación, que es la contabilidad empresarial. ¿Por qué se produce esto? Pues podríamos decir que el carácter empresarial puede estar relacionado más con la coyuntura de aquel entonces. Se pasaban por una serie de sucesos, como es el caso de la Segunda Guerra Mundial. Si bien un contador se prepara para poder elaborar los estados financieros, lo cierto es que debe de plasmar la vida de la empresa a través de códigos numéricos siguiendo ciertas normas establecidas, de tal manera que sucesos como la inflación ocurrían de manera repentina
Y la cuestión era cómo poder explicar hechos tangibles que han sido producto de factores intangibles. Por ello es que esta nueva teoría, estos nuevos principios desarrollados por Munich y Robert Thomas Sprouse, toman el rumbo de llevar de la mano a la contabilidad con la política y la economía. A manera de conclusión, podemos decir que por su parte, el trabajo de Sprouse y Munich trata de desarrollar un conjunto de definiciones, reflexiones y principios contables, siguiendo el itinerario lógico iniciado en la aportación de Munich. Tras el enunciado de unas reglas básicas de valoración y reconocimiento del beneficio, que Sprouse y Munich denominan principios fundamentales, se abordan cuestiones tales como la atribución del beneficio y el principio de realización, así como el concepto y valoración de los activos. Gracias.